¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí su servidor César Vázquez en este canal de análisis de obras literarias, históricas y filosóficas que yo curiosamente llamo políticamente incorrectas. En esta segunda temporada vamos a analizar 5 obras muy importantes. La primera se titula La noche quedó atrás, de Jean Valjean. La segunda, una obra importantísima de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. La tercera será 1984 de George Orwell. La cuarta, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y la última de esta temporada, la quinta y última, serán Las memorias de Albert Speer. Bien, sin mayores preámbulos y esperando que todos ustedes se encuentren gozando de buena salud, vamos a analizar esta novela de Jean Valjean titulada La noche quedó atrás. Jean Valjean, en realidad su verdadero nombre es Richard Krebs, nos cuenta desde su infancia lo que pasaba en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una profunda crisis económica. Estaba en la peor miseria. El Tratado de Paz había sido muy cruel con ellos. Prácticamente su economía se encontraba en ruinas. Y ante tamaño descontento, las ideas socialistas y sobre todo las comunistas eran las que gozaban de la mayor popularidad en Alemania en aquel entonces. Por esa razón, Jean Valjean nos cuenta que desde muy joven empezó a trabajar en los puertos como marinero, empezó a trabajar ahí y también se empezó a afiliar a las filas del Partido Comunista. El Partido Comunista Alemán no era más que una sucursal del Partido Comunista Soviético de Stalin. Pues bien, empezaba trabajando prosélitamente a través de la propaganda política en favor del comunismo, propaganda política asusando también a las huelgas. Las huelgas eran la principal arma contra la socialdemocracia en ese momento imperante en la República de Weimar, de Alemania, que estaba bajo la presidencia de von Hindenburg. Pues bien, desde muy adolescente, muy muchacho, empieza a liderar movimientos comunistas de rebelión contra el poder de aquel momento. Entonces, los jefes del Partido Comunista Alemán lo ven un buen cuadro y para eso le dan una beca a la escuela de Moscú, donde se formaban los cuadros jóvenes comunistas para después empezarlos a enviar en comisiones especiales a diversas partes del mundo. Por ejemplo, a la Europa nórdica, Suecia, Noruega, Dinamarca, al Asia, a la zona donde está ahora Vietnam, y también a Estados Unidos y a los países latinoamericanos. Argentina, Chile, Perú. Lo enviaban con dinero. ¿Para qué? Para financiar a las células comunistas que ya estaban en todas las partes del mundo. Para Stalin era muy importante en aquella época difundir los ideales comunistas, generar la lucha de clases en todo el orbe, en todo el planeta. Esos eran los planes de los comunistas y sobre todo apropiarse de los puertos. ¿Por qué apropiarse de los puertos? Porque quien domine los mares, quien domine el comercio internacional que se ejercía principalmente a través de los barcos, iba a dominar el mundo. Hay que recordar que el bloque comunista tenía del otro lado un enemigo que dominaba prácticamente el comercio mundial, el Imperio Británico. Por esa razón,
para Stalin era sumamente importante dominar los sindicatos de obreros portuarios. Y Jan Baltán era una pieza de todo ese engranaje. Pues bien, los sindicatos eran mayormente dominados por los comunistas y también por los socialistas. Sin embargo, allá por los años 30, empieza a surgir una nueva alternativa política. Una alternativa política que tenía un lenguaje muy directo. Un lenguaje que tenía dentro de las figuras representativas, digámoslo así, de su cosmovisión política al campesino alemán y al obrero alemán. Era el Partido Nacional Socialista, liderado por Hitler. Los comunistas y los socialistas, cuando empiezan a ver este grupo de locos, así como los calificaban, no les prestaban mucha atención. Consideraban que era un grupo que era muy corriente, muy vulgar, que no tenía ideología, no tenía una labor detrás, una ideología detrás. Los comunistas, después de la ruptura en la época de Lenin entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, esa famosa ruptura entre mencheviques y bolcheviques, ¿sí? Desde ese momento odiaban, detestaban a los socialistas. Los socialistas estaban más cercanos al gobierno de von Hindenburg. Por esa razón, los comunistas conspiraban contra los socialistas. Cuando empiezan a ver a este grupo que también tenía sus particulares actos violentos y líderes y mucha eficacia sobre todo para las labores de enfrentamiento físico, empiezan a atraerlos. Es así como los comunistas se alían con los nacionalsocialistas. Y este es el punto más revelador de este libro, porque en la mayoría del libro de historia se va a entender, o se entiende, incluso hasta en las épocas actuales, que los comunistas son opuestos a los fascistas o son opuestos a los nacionalsocialistas. Es más, es muy común actualmente escuchar a los comunistas que todo aquel que se opone contra ellos es fascista. Eso es algo totalmente común en el lenguaje actual de los comunistas. Hablar de fascismo inmediatamente. Pues bien, este libro, La noche quedó atrás, lo que hace es señalar de manera muy clara que el crecimiento de popularidad del Partido Nacional Socialista de Hitler se debió a la alianza que tuvo con el Partido Comunista. Los comunistas se unen con Hitler para poder derrotar supuestamente a los socialistas. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, el gobierno socialista cae. Efectivamente, logran triunfar. Pero el plan comunista inicial era que una vez que ellos suban al poder despacharse con los nacionalsocialistas. Lo que no contaron es que von Hindenburg veía con más simpatía al líder de los nacionalsocialistas, más que al líder de los comunistas, que en realidad no existía, porque así sucede con muchos partidos políticos. Tienen mucha ideología detrás, pero no tienen un líder. Cosa que no sucedía con las nacionalsocialistas. Cuando Hitler es nombrado canciller por von Hindenburg, empieza la persecución. Empieza la famosa noche de los cuchillos largos, ¿no? Empieza a haber una purga, no solamente con los comunistas, con los socialistas, sino también dentro del mismo partido de Hitler. Hitler, una vez que se hace con el poder, inmediatamente empieza a perseguirlos y los reúne en cárceles y también forma los famosos campos de concentración, donde también incluye a muchos comunistas. Es una persecución terrible, terrible y sanguinaria. Los capturan, los procesan y los ejecutan como traidores. Para eso, el famoso episodio
del incendio del Reichstag, del Congreso alemán, sirve de pretexto para señalar que los comunistas son enemigos del pueblo. Pues bien, ante esta situación, Jean Valjean, el que narra esta historia, su historia, nos cuenta que efectivamente empiezan ellos, a pesar de estar amenazados, a pesar de sufrir persecución, empiezan a organizar reuniones con los sindicatos para oponerse a Hitler. Sin embargo, dentro de la propaganda que llega, contrapropaganda a los comunistas, aparecían unas lindas fotografías en las cuales había barcos alemanes con la esvástica de Hitler, del partido nazi, abasteciéndose en los puertos rusos. Stalin era aliado de Hitler. Eso cae dentro del alma de los portuarios comunistas y sindicatos comunistas como una bomba. Habían sido traicionados por su propio líder internacional. Y desde ese momento muchos comunistas se sintieron utilizados. Posteriormente vemos en la novela lo que pasa con Jean Valjean. Es capturado por la Gestapo. Es torturado por la Gestapo. Y posteriormente tiene que convertirse en un espía doble de los comunistas y de los nazis para poder salvar a su esposa y a su hijo. Sin embargo, a pesar de estar cumpliendo con su labor, sabe muy bien que podría ser traicionado incluso por los mismos que él había defendido, los propios comunistas. Y aquí hay un diálogo muy importante casi por el final. Diálogo en el cual Jean Valjean se encuentra con un viejo compañero y le dice: lo que tú defendías como comunismo, esos grandes ideales que te enseñaron en Moscú, no son más que ahora puro totalitarismo. Hemos sido utilizados y tú sigues siendo utilizado. Y no te das cuenta de ello. Eso es lo que sucede. Normalmente, cuando muchos deciden seguir a un partido, a un líder con el cual no se sienten plenamente identificados, o no hay una correspondencia total de ese líder entre lo que dice, piensa y hace. Entonces, Jean Valjean tiene que huir porque su vida corría peligro. Lastimosamente no puede salvar a su esposa ni a su hijo, quienes caen en las manos de la Gestapo. Este libro es sumamente revelador, porque justamente lo que sostiene, lo que señala en muchas de esas partes, es que ese movimiento hitlerista, fascista y nacionalsocialista que están en la boca actualmente de muchos comunistas o socialistas o políticos de izquierda, no es más que la culminación de todo el apoyo que le brindaron en aquella época a ese movimiento. El fascismo no hubiera sido posible sin el apoyo del comunismo. La noche quedó atrás. Ojalá lo puedan conseguir. Es una novela, no es una novela, en todo caso es un libro de memorias muy importante. Y ojalá ustedes puedan tener una lectura, un encuentro con este autor. Bien, les agradezco por su atención. Espero que difundan y compartan la lectura de esta y de los otros libros que vamos a tener. Una semana cada texto. Tenemos una temporada de 5 textos y ojalá que sea de su agrado y que también puedan difundir, como dije, a la juventud que lee. Es muy importante la lectura, sobre todo en estos momentos. Bien, muchas gracias nuevamente por su atención y espero verlos en el siguiente video.